Muy buenas y bienvenidos. Gracias por asistir a esta sesión el día de hoy. Hoy estaré hablando sobre securizando Azure en pocos minutos. Mi nombre es Antonio Rodríguez, soy arquitecto de seguridad cloud en Tokiota. Tengo más de 8 años de experiencia en el área de ciberseguridad, enfocado al área de Red Teams, de pentesting, de hacking ético. Y gracias a toda esta experiencia he decidido dar este tipo de charla para aprender cómo securizar los entornos, a lo que estoy acostumbrado a penetrar como tal, a hacer este tipo de análisis, identificar estas vulnerabilidades, y siempre vemos las mismas vulnerabilidades. Siempre al desarrollar una aplicación, siempre se desarrolla en forma funcional, funciona, y nos olvidamos de la seguridad. Muchísimas gracias a los patrocinadores que hacen realidad este evento el día de hoy. El día de hoy estaremos sorteando esta serie de productos. Ojalá corráis con suerte. Y nada, una pequeña agenda de lo que veremos en esta hora. Principales amenazas hacia Azure, componentes de seguridad, lo vamos a ver por encima, grosso modo, protección de identidad, información, redes, todos los componentes que nos ayudan a securizar nuestro entorno. Y por último, a los que estamos enfocados a las buenas prácticas en cuanto al bastionado, aislamiento de red y controles basados en datos. Basados en datos quiere decir que vamos a identificar todos esos controles básicos que deberíamos tener en nuestra arquitectura como tal. Pues muy bien, las principales amenazas. Como venía diciendo antes, mi experiencia se basa en identificar esas amenazas. Y la mayoría de las veces que vemos, por lo menos en máquinas virtuales, es que identificamos puertos abiertos, como el 22 SSH en una máquina Linux, el 3389 en una máquina Windows para conexión remota a través de RDP. Y este tipo de puertos expuestos son los que al atacante se frota las manos y dice: oh, voy a intentar por aquí una fuerza bruta a ver si logro acceder al servicio, o intentar algún tipo de exploit que sea específico para estos puertos. Actualmente acaba de salir una vulnerabilidad para el puerto 3389 y bueno, el atacante lo que hace es identificar todos estos tipos de puertos a través de Shodan. Shodan es una aplicación que te dice qué servicios están expuestos a Internet y cuáles son sus puertos. Entonces es indiferente que sea una plataforma cloud o una plataforma on-premise, porque no lo sabes hasta el momento que comienzas a hacer ese análisis para ir más allá. Pero al principio solamente ves el IP, ves un puerto y comienzas a hacer el ataque. Lo otro que las otras amenazas que como tal serían las bases de datos. O sea, amenazas no, a lo que atacan más hoy en día son las bases de datos a través de inyección de códigos. Identificas una base de datos y bueno, empiezas a inyectar código a ver si la base de datos responde de forma adecuada o no, y tienes acceso a ella. Lo otro que tenemos que proteger son las cuentas de almacenamiento dentro de nuestro cloud, a accesos no autorizados que no estén de forma pública. Al igual que las aplicaciones, siempre tenemos que evitar que nuestras aplicaciones tengan algún tipo de información adicional. Se ha producido un error, un 500, y me da una información sobre la aplicación. Se ha ocurrido un error en la línea tal, porque estoy utilizando un servicio tal. Intentar evitar ese tipo de cosas. No lo vamos a ver aquí, pero bueno, que nos quede como que de consejo. Y por último, bueno, el key vault, para que no tenga acceso a recursos innecesarios, que accedan a él, ya que ahí es donde vamos a guardar todos nuestros secretos. Componentes de seguridad para, como quien dice, fortalecer nuestra seguridad, fortalecer nuestra arquitectura. De principal tenemos como protección de identidades, tenemos el Active Directory. El Active Directory no es más que un gestor completo es un administrador, gestor de usuarios para acceder a diferentes recursos en nuestra red. Luego tenemos la protección de información, que es el Azure Information Protection. Lo que nos ayuda es a etiquetar más que todo el contenido a lo que estamos accediendo, el contenido que estamos guardando, el contenido que vamos a enviar. Una vez que vamos a enviar un correo, te etiqueta y te dice: oye, ese es
utiliza algún tipo de información sensible, secreta o pública. Y la protección de red, que vemos estos 4 elementos que son los elementos fundamentales. Tenemos el firewall, como siempre va a ser nuestra capa de protección del exterior, de lo público hacia nuestra infraestructura. El VPN, Gateway, que es lo que nos va a securizar esas comunicaciones que viajen dentro o fuera hacia la red, que viajen a través de una red segura. La Virtual Network y la Subnet, que son los que nos hacen esa segmentación de redes dentro de nuestras arquitecturas. Y por supuesto la protección antidenegación de servicio distribuido, que existe, tiene 2 variantes: la básica, que es la que ya viene por defecto en Azure, y la estándar, que es la potente como tal, que es la que no nos va a permitir la que nos va a evitar este tipo de ataques por completo. Entonces, para protección de aplicaciones también tenemos el Application Gateway, el WAF conocido como tal. El Application Gateway, que nos va a servir como balanceador de esas aplicaciones, y el WAF para bloquear, prevenir todo lo que venga de fuera hacia nuestra aplicación mediante unas reglas que ya las vamos a ir viendo más adelante. Protección de secretos, el Key-Vault, y monitorización, importante. Siempre tenemos que tener todo monitorizado y todo esto. Bueno, Azure nos pone a nuestra disposición el Azure Sentinel para utilizarlo como 100, y el Azure Security Sentinel, que es un administrador de seguridad de todas nuestras suscripciones, y es lo que nos va a dar mediante puntuaciones cómo estamos en nuestra infraestructura en cuanto a seguridad. Ahora bien, como decía antes, en cuanto a la seguridad y por qué es tan importante todo esto. Anteriormente digo, es porque antes de la pandemia y después de la pandemia ha existido una transformación digital brutal a lo que ha ocurrido. Siempre desarrollamos, como decía, a lo funcional, y creamos una arquitectura en modo funcional. Funciona, nadie la toque. Que lo que queremos es que funcione la aplicación o el software que estamos desarrollando, y que funcione. Pero la parte de seguridad siempre la tenían abandonada. Nos apoyamos con estos servicios como tal, con componentes de seguridad que sí nos sirven de gran apoyo para robustecerlo, pero siempre nos quedan, como quien dice, siempre podemos aportar más en cuanto a seguridad. Y esta transformación digital, digo, es porque ha sido algo bastante contundente que las empresas no se esperaban, y todo el mundo tuvo que transformar todas sus plataformas de on-premise a pasar a la nube, más que todo por comodidad, para que los empleados se conectaran todos a un solo servicio. Y bueno, aquí lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que quiero llegar con esto? Es que tenemos que tener siempre pendiente la seguridad, la concienciación ante todo para las personas. Oye, no aplicar en un phishing, que muchísimas veces tenemos todos los componentes de seguridad necesarios, tenemos una seguridad brutal, y al final nos envían un phishing, la persona no tiene concienciación sobre eso, clica y bueno, ya están dentro de la red. Pues nada, lo principal que tenemos que proteger en nuestra infraestructura son los datos. Por eso, aunque hay varios elementos que estamos aquí securizando, pero todo lo he puesto como control basado en datos. Es lo que nos importa dentro de nuestra arquitectura, y es lo más importante después de las personas, por supuesto, pero es el dato lo que tenemos que proteger. Y como he puesto en la presentación, voy a decir una serie de pautas de cómo securizarlo de forma rápida, con pocos clics. Estos componentes de seguridad que con mi experiencia ya he ingresado, viendo como quien dice, desde la vista de un atacante hacia dentro de la infraestructura cloud. Y al final vemos que se solventa con una forma rápida. Por lo menos tenemos las cuentas de almacenamiento, y lo que tenemos que limitar es que el tráfico siempre viaje cifrado, que el tráfico siempre viaje a través de HTTPS, que ese protocolo que estemos utilizando para utilizar ese cifrado sea TLS 1.2 o superior, que no sea más bajo. Entonces, ¿qué es lo que digo en este sentido? Puedo ser como viendo de la vista de un atacante, me conecto a la red, por alguna extraña razón me conecté a la Wi-Fi, y existe la comunicación
no en este caso, pero bueno, que existe la comunicación, yo simplemente activo un sniffer para capturar todo el tráfico de que va pasando, y si por casualidad veo tráfico que no está securizado, puedo verlo en texto claro. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con esto? Es que si nuestra red en Azure, nuestra infraestructura, se ve comprometida en algún momento, siempre nuestra información viaje con un protocolo seguro o robusto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ingresar en nuestra cuenta de almacenamiento. Seleccionamos la cuenta de almacenamiento que queremos proteger, todas por supuesto. Luego accedemos a configuración y vemos las opciones. La primera opción que nos aparece es requerir opción de transferencia segura habilitada, y luego la de seleccionar la versión 1.2, que sería el TLS que estamos habilitando. Nos aparecen otras más opciones, no la vamos a tocar de momento, y le damos guardar. Ya con esto estamos forzando a que nuestra cuenta de almacenamiento, toda esa transferencia de datos que se realice, siempre se realice con el protocolo TLS 1.2 y que toda esa información viaje segura. Y tan solo fueron, yo diría que 4 o 5 clics y aseguramos ahí una gran parte de nuestra arquitectura. Adicional a esto, en las mismas cuentas de almacenamiento debemos de estar de forma segmentado. Ya lo venía diciendo antes en las subredes, en la subnet y todo esto que comenzamos a usar. Pero aquí más que todo es que no se esté expuesta al público. Entonces en la cuenta de almacenamiento simplemente no debe estar expuesta al público. Ya más adelante también vamos a ver una serie de recomendaciones que nos pone el Azure Sentinel, el Azure Security Center. Y bueno, nada, simplemente siguiendo esas pautas vamos a ir añadiendo aquí seguridad. Entonces, en cuanto a las cuentas de almacenamiento, lo que tenemos que hacer es, nuevamente, accedemos a la cuenta de almacenamiento, seleccionamos la cuenta de almacenamiento que queremos proteger, nos vamos a configuración. Ahora, desde configuración, vamos a ver, permitir acceso público, habilitado, lo deshabilitamos. Ya con esto tenemos deshabilitado el acceso público hacia nuestro blog. Entonces, con pocos clics ya hemos asegurado, ya hemos securizado como tal nuestra cuenta de almacenamiento. En cuanto a la transferencia, va a ir a través de HTTPS utilizando un protocolo robusto que es el 1.2 de momento. Ya existe el 1.3. Y bueno, a medida que se vaya incrementando, siempre vamos a ir hacia arriba, hacia lo mejor. A menos que salga el 1.4 y sea vulnerable, tengamos que forzar el 1.3. Bueno, ya veremos cómo va. Y ahora, bueno, seleccionamos lo podíamos hacer todo en un solo contenido, pero bueno, para que fuéramos viendo el avance de cómo vamos securizando nuestra cuenta de almacenamiento con simplemente el portal de Azure, que nos facilita bastante. Y ya por esta parte hemos securizado y segmentado de que no tenga acceso al público en nuestro blog. Seguimos con las cuentas de almacenamiento. Ahora lo que queremos es evitar que todas las redes accedan a nuestra cuenta de almacenamiento. Seguimos con la parte de segmentación, que no se puede acceder desde cualquier red, incluido internet, por supuesto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, nuevamente, accedemos a nuestra cuenta de almacenamiento. Seleccionamos la cuenta de almacenamiento que queremos proteger dependiendo de las que querramos. Seleccionamos firewalls y redes virtuales. Y aquí vemos que está seleccionado todas las redes. No, tenemos que seleccionar redes seleccionadas que solamente puedan acceder esas redes. Yo voy a seleccionar en este caso mi IP, que es la que para que se conecte siempre como relación de confianza entre esto, y luego la subred en la que yo subred en la que yo estoy, para que solamente desde esta subred y desde esta subnet y desde mi IP se puedan conectar, y no que todas las redes se conecten a ellas. Le vamos simplemente a guardar, y ya con esto los cambios debe estar ya con esa relación de confianza hacia nuestra red dentro de la arquitectura como tal. Solamente puedes acceder dentro de esa subnet, claro, y aquí podemos ir metiéndole más parámetros, de que solamente sea un rango de IP, de que solamente sea estas subredes específicas que tengo. Yo en este caso, bueno, es una demo que estoy creando y solamente tenía esta subred creada, que
que era justamente para este ejercicio, para que vieran que lo que tenemos que hacer es que no estén todas las redes disponibles, sino solamente permitir el acceso. Yo podía dejar solamente desde mi IP y que solamente esa IP se comunique con esta cuenta de almacenamiento. Por lo tanto, una sola IP se podría conectar a la cuenta de almacenamiento. Esa transferencia de archivos que se realiza ya sabemos que va cifrada con el protocolo TLS 1.2, bastante robusto, y nuestros blobs dentro ya solamente no tienen acceso público. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es en cuanto a las claves de cifrado dentro de nuestras cuentas de almacenamiento. ¿Quién es el que las administra? Siempre es necesario administrarlas por nosotros mismos para tener nosotros controlado ese rotado de contraseñas y nuestros secretos como tal, o sea, tener nuestras credenciales y todo esto dentro de este key vault, y que no sea Microsoft el que la administre por nosotros. No pasa nada si las administra. Simplemente que le estamos agregando capas de seguridad y una sobre otra. Y una de las mejores capas de seguridad es que las claves sean administradas por nosotros. Para ello, volvemos nuevamente a nuestra cuenta de almacenamiento, la que queremos proteger. Seleccionamos cifrado y aquí vemos la opción de tipo de cifrado. ¿Sí? Seleccionamos claves administradas por cliente. Luego seleccionamos las claves que ya tenemos nosotros definidas en el key vault con su clave y simplemente las seleccionamos. Seleccionamos guardar y ya con esto ya nosotros tenemos la administración de las claves de las cuentas de almacenamiento. Ya las administramos nosotros mismos mediante esto. Aquí estoy viendo sobre cómo crear el ámbito de cifrado y todo esto. Bueno, esto es para ir un poco más a cuanto al cifrado, al cuanto a las claves, las versiones y todo esto las que se están usando. Aquí vemos que ya la tenemos habilitada. Está viendo un poco más aquí, si se la había tomado, y bueno, un poco más allá aquí lo tenemos nuestras cuentas ya creadas con esa clave. Entonces, bueno, ya lo tenemos todo lo que sería la administración por nuestra parte. Ahora bien, otra de las cosillas que tenemos que tener en cuenta son las bases de datos, por supuesto. Siempre la base de datos en la cuenta de almacenamiento, todo como que dice, proteger nuestros datos. Y aquí lo que queremos hacer es tener el cifrado de los datos. Entonces ayuda a proteger sobre actividades maliciosas, que alguien entre en nuestra red, pueda acceder hacia nuestra base de datos y no tenga acceso. O sea, si tiene acceso, vea que todos los datos están cifrados. También voy a explicar otra parte que es bastante potente. Pero bueno, este también nos sirven estos controles que estaba explicando sobre cifrado de bases de datos y otros que voy explicando más adelante para el cumplimiento normativo, por lo menos para la norma PCI, para las normas ISO, que nos exigen que todos nuestros datos siempre viajen de forma cifrada y siempre estén securizados, encriptados dentro de aunque estén en nuestra propia infraestructura, bueno, que se realice. Entonces, para ello, ingresamos a la base de datos, seleccionamos nuestra base de datos, en este caso solamente tengo una, nos vamos a cifrado de datos transparentes, como lo dice a la izquierda, como una chuletilla ahí para ir viendo, y aquí simplemente seleccionamos habilitarlo, activado, ¿sí? Cifrado de datos, que esté activado, guardar, y ya con esto se ha activado todo lo que sería el cifrado de datos. Él por defecto viene desactivado. Entonces, ya con esto vemos que ahora sí que ya lo tenemos habilitado como tal el cifrado de nuestra base de datos. Estamos ya securizados por una parte. Ahora, lo otro importante que tenemos que tener en cuenta era lo que decía, para muchos cumplimientos de estos estándares. Por ejemplo, en el PCI te dice, si vas a almacenar tarjeta de crédito, estos tienen que ir enmascarados.
Aparte de que el cifrado que uses, siempre tienes que usarlos cuando lleguen a la base de datos que estén enmascarados, de que simple, si vas a hacer el llamado o una consulta o algo, no muestre el dato por completo, sino muestres los últimos 4 dígitos de la tarjeta de crédito, por ejemplo. Entonces, para hacer cumplir este tipo de estándar PCI o de normas ISO 27001, nos exigen esto. Bueno, aquí tenemos con tan solo pocos pasos cómo ir robusteciendo esta base de datos. Para ello ingresamos nuevamente en la base de datos, seleccionamos la base de datos que queremos proteger y nos van a aparecer las opciones. Ingresamos a enmascaramiento dinámico de datos, como lo vemos aquí. Agregamos máscara, vemos que nos aparece aquí la opción. No tengo ningún esquema, no tengo ninguna tabla, pero era para de modo de demo. Y aquí vemos los datos como los podemos ir enmascarando, lo que decía antes, tarjeta de crédito, el correo electrónico, y bueno, vemos de qué forma se pueden ir enmascarando los datos. Que era lo que decía antes, oye, el valor de la tarjeta de crédito me aparece con todo enmascarado y solamente tengo acceso a los últimos 4 dígitos. Y ya con esto, a la hora de que venga un auditor de PCI a mi empresa a ver la infraestructura y diga, oye, ingresa en la base de datos, que es lo que hace el auditor como tal, ya identifique que tengo yo habilitado este enmascaramiento, que tengo habilitado el tráfico seguro, que tengo habilitado el cifrado de los datos, que soy yo mismo el que administro las credenciales. Y bueno, de esta misma forma, en la base de datos, aparte de que no debe tener acceso público como lo vimos anteriormente en el blog, que es lo que sería denegar todo esto, siempre seleccionar el cifrado en su versión mínima de TLS. De igual forma, aquí podemos obligarlo a que viaje el tráfico cifrado de todo eso de comunicación entre nuestras bases de datos, y siempre nos va a pedir qué tipo de cifrado queremos usar. Ya no, en Azure ya no existen certificados obsoletos como SSL V3, que oye, ya simplemente es obsoleto. Al ser obsoleto tiene muchísimas vulnerabilidades que explotar, que son bastante conocidas. No son fáciles de explotar, pero bueno, el que las explote puede ver trazos o pequeños sectores de lo que viaja cifrado. Entonces ya es reconocido públicamente como, oye, que es un protocolo inseguro. Entonces ya nos pone solamente las opciones de TLS desde 1.0, 1.2 y 1.3. 1.1, 1.2 y 1.3. Perdona, me había saltado uno. Y bueno, nada, aquí vamos a ver de qué forma podemos proteger esos datos. De igual manera que la cuenta de almacenamiento, ingresamos al firewall virtual que nos ofrece Azure. Aquí ingresamos nuevamente al servidor de bases de datos. Tengo uno solo. Ingresamos en la opción de firewalls y redes virtuales. Y aquí vemos de qué forma está denegrar acceso desde una red pública, por supuesto, y el TLS, lo que venía diciendo antes, seleccionar el 1.2. Tiene otras directivas. Yo selecciono proxy. Esto es para utilizarlo un proxy de que antes de que pase por los datos, pase por ese proxy y pueda leer esa información que va leyendo. Pero bueno, esto no viene el caso, sino más que todo es la parte de denegar el acceso público y que siempre viajen los datos a través de TLS 1.2. Entonces, bueno, bien, lo vimos aquí con unos pocos clics. Ya tenemos nuestra base de datos cifrada, enmascarada y nuestro servidor denegando el acceso a las redes públicas, y que siempre que se conecte utilice el protocolo TLS 1.2. Seguimos en lo que sería la parte de la Application Gateway, el cifrado en tránsito. Nuevamente digo, ya ciframos en las cuentas de almacenamiento, en las bases de datos. Ahora es el Application Gateway porque es todo el tráfico que él va a permitir desde una red pública hacia nuestra infraestructura y viceversa. Pero ese tráfico yo no quiero que nadie sea capaz de esnifarlo, de capturarlo. Entonces aquí simplemente ingresamos nuevamente
Desde el portal ingresamos a nuestra Application Gateway, nuestras puertas de enlace, seleccionamos la única que tengo, nos vamos a configuración HTTP, que es bastante básico, o sea que nos va mostrando absolutamente todo. Ya yo tengo una creada, podemos crear alguna, pero bueno, la seleccionamos HTTPS, seleccionamos el uso para App Service. En este caso yo lo coloco que sí, porque si no lo pongo, me va a pedir un certificado digital y todo esto. Bueno, vemos otras opciones adicionales que son como la de cookies, purgar datos y todo esto. No viene al caso, simplemente aquí lo que queremos es forzar que esa comunicación viaje a través de HTTPS. Y lo que decía antes, bueno, y aquí está habilitado. Termino de refrescar, sí. Quedó habilitado ya el protocolo HTTPS. Pues bien, una de las cosas que estamos viendo aquí, bueno, si tenemos algún tipo de certificado, bueno, podemos usarlo y a obligar que nuestra aplicación Gateway se conecte a ese certificado válido, por supuesto, y viaje de una forma más segura y siempre con solicitando ese certificado. Pero bueno, aquí lo único que queríamos era actualizar, que todo el tráfico viaje a través del HTTPS. Unos simples pasos y ya los tenemos. Ahora, tenemos el tráfico que viaja a través de HTTPS y como siempre lo que tenemos que hacer es obligarlo a que viaje a través del protocolo que sea el más robusto, en este caso el 1.2. Entonces, en este caso, más que obligarlo a que a que sea el 1.2, aquí lo que queremos es deshabilitar los otros protocolos, TLS 1.0 y el 1.1. ¿Por qué? Porque aquí sí nos deja seleccionar, ya lo vamos a ver, el protocolo 1.2 en su versión mínima como tal. Pero cuando accedemos al listado, aquí he dejado una tabla que luego os compartiré la presentación para que tengan acceso a la tabla, porque en la tabla vamos a ver cuáles son esas suites de cifrados que son pertenecientes al TLS 1.2 y son las que tenemos que tener habilitadas. Bueno, voy a mostrarlo. Ingresamos a la puerta de enlace a la Application Gateway como tal, ya lo tenía aquí, única que tengo. Nos vamos a agentes de escuchas, que es donde lo voy a tener, y vemos que está habilitado el 1.0 y vemos abajo el conjunto de cifrados. ¿Sí? Uy, me fui aquí. En personalizado es donde yo voy a seleccionar el 1.2 y aquí voy a seleccionar el tipo de cifrado según esta tabla, que es la que tengo aquí anexada, que serían estos los que tendríamos que pasar de disponible a seleccionado y viceversa. ¿Qué es lo que queremos con esto? Que se habilite el TLS 1.2 con esta tabla que he mostrado, a añadir toda esa suite de cifrado TLS que sean solamente los del 1.2 y los del 1.1 y 1.0 deshabilitarlos. Deshabilitarlo quiere decir pasarlos al lado izquierdo y que no estén habilitados. De esta forma, vuelvo y repito, estoy cumpliendo las normas, los estándares, PCI, todo esto, ISO, SOC, que son los que me exigen que utilice un protocolo robusto a la hora de una auditoría de mi sistema. Ya lo cumplo, y que todo mi tráfico viaje de forma cifrada a través de HTTPS. Ahora bien, el Application Gateway como tal siempre tiene que tener configurado, o depende de cómo lo usemos, porque muchas veces he visto que lo utilizamos solamente como balanceador, pero bueno, el objetivo como tal es tenerlo configurado en WAF en su modo prevención. Y modo prevención seleccionando las reglas OWASP. A principio de la charla explicaba y decía que el WAF lo que nos va a parar es ese tipo de ataques de inyección de código, ataques que son más que todo ataques conocidos. Entonces, claro, nos pega esa protección adicional a nuestra arquitectura. Más que todo, el OWASP están todos los que, como quien dice, las vulnerabilidades conocidas, que es el top 10, las más conocidas para aplicaciones web. Y aquí esta regla lo que tienen definido es que
me van a identificar estas reglas. Oye, cross-site scripting. ¿Cuáles son el mayor ataque? Oye, el XSS, cross-site scripting, el SQL injection. Me va a decir, oye, ya yo tengo unas reglas definidas que son estas, por lo tanto, úsalas. Simplemente seleccionamos todas estas reglas y ya sabemos que utilizando la aplicación Gateway en modo WAF, ya no nos van a ingresar este tipo de amenazas. Están constantemente lanzando SQL Injection, boobs, en la red, que los vamos a ver y vamos a... Así como lanzan fuerza bruta al primer puerto abierto que encuentren, cuando cada vez que encuentran una aplicación los atacantes y ven que tiene algo que dice regístrate o un buscador de una aplicación que dice oye busca aquí lo que está dentro de la aplicación, lo primero que hacen es colocar una comilla simple para ver cómo reacciona. Si reacciona con algún tipo de error y eso ya sabes si es susceptible a inyección de código o no. Entonces este WAF lo que va a parar es ese tipo de eventos. Oye, si me mandas una comida simple ya yo sé que esto lo que va a hacer es prevenirlo y lo voy a parar. O sea, no, ni siquiera me va a llegar a mi aplicación. Entonces vamos a ver de qué forma lo habilitamos y cómo seleccionamos esta regla. Es bastante básico y yo creo que bastante rápido. Ingresamos a nuestra aplicación Gateway, el que tengamos habilitado. Nos vamos a Firewall de aplicaciones web y como vemos, a ver, aquí está desactivado. Lo habilitamos modo WAF, activamos el modo Firewall y aquí nos aparece el modo detención y prevención. Seleccionamos modo prevención. Esto es como quien dice el campo mínimo de solicitudes que vamos a recibir y el límite de archivos en cuanto a megabytes. Simplemente lo dejamos en blanco y lo tenemos aquí, lo guardamos. Y ahora vamos a esperar que tome la configuración y nos vamos a reglas. Simplemente seleccionamos OWASP 3.0 habilitado y vemos que están todas las reglas seleccionadas. Es lo que nos interesa, que pare absolutamente todo. Si vemos aquí cada una de las reglas de todo lo que él va detectando y es capaz de pararlo. Lo que tenemos que tener claro aquí es que nos pare absolutamente todo y que siempre esté en el modo de prevención. Si está en el modo de detección simplemente detecta y avisa al Security Center y todo esto, pero no nos los va a parar el ataque. Lo que queremos es que no sea capaz de este ataque y que llegue a nuestra aplicación. Entonces que es modo prevención lo que va a hacer es pararlo directamente esto. Y bueno, activar la regla. Se pueden customizar estas reglas, pero bueno, estas vienen bastante potentes para parar este tipo de amenazas externas. Perdona, se me ha movido el ordenador. Nada, ahora lo que queremos hacer es forzar que todas las aplicaciones web se comuniquen por HTTPS para evitar, como siempre, que el tráfico sea capturado en texto claro. Y como siempre, utilizar la versión mínima del protocolo TLS en su versión 1.2. Por supuesto. Para ello accedemos a app service. Ahora, una vez dentro, seleccionamos nuestra app service. Tenemos aquí ya configurada. Accedemos a configuración TLS SSL abajo y vemos que está deshabilitado por defecto el uso de HTTPS. Lo habilitamos, lo activamos y vemos que ya viene lo habilitado una vez y vemos que ya viene habilitado el TLS 1.2. Una de las cosas que a ver si ya se utiliza así. Una de las cosas que no entiendo hoy en día si ya todos los navegadores aceptan este tipo de protocolos y todo eso, porque aún seguimos con muchísimas cosillas por defecto con HTTP sin el HTTPS. Yo creo que ya en un futuro no muy lejano todo vendrá ya configurado, vuelvo y repito, con el HTTPS. Me parece lo más lógico que venga habilitado y con las últimas versiones como siempre. Ahora bien, para forzar que todas las aplicaciones web utilicen el protocolo de transferencia seguro FTPS, de igual forma, tenemos que acceder a nuestro app service. Ahora, desde
accedemos al que tengamos habilitado, seleccionamos en configuración, la segunda pestaña, tercera pestaña, la segunda pestaña, ingresamos en configuración general. Ahora en configuración general vamos a ver una serie de opciones, que sería el lenguaje de programación, y vamos a seleccionar aquí en estado FTP que no se permita todo, que solo se permita FTP S, para que todas las transferencias de archivos que se genere desde este momento, si lo voy a realizar a través del protocolo FTP, me lo niegue, y siempre tenga que ir a través del protocolo FTP FTP con Secure. Ahora bien, habilitar el cifrado de extremo a extremo mediante host. Esto es bastante extraño. ¿Por qué? Porque para habilitar el cifrado, aunque ya las máquinas virtuales vienen con el cifrado en reposo por defecto, las claves no las administramos nosotros, son administradas porque ya viene todo por defecto y son administradas por Microsoft. Entonces nosotros queremos administrar las claves, pero antes debemos configurar el cifrado de datos. Entonces, para ello tenemos que acceder a conjuntos cifrados de datos, como lo vemos aquí. Ya tengo uno creado, voy a agregar uno nuevo para que veáis cómo se crea. Seleccionamos nuestro grupo de recursos, un nombre que le queramos dar, y seleccionamos el almacén de claves que ya tenemos configurado para que sean esas las claves las que nosotros vamos a utilizar desde este momento. La clave y la versión, que solamente tengo una, seleccionamos, y ya con esto yo tengo configurado el conjunto de cifrado de disco. ¿Para qué? Para usarlo más adelante. Voy a saltar esta parte. Aquí. ¿Por qué? Porque yo aquí lo que quiero es que mis máquinas virtuales, que tengan sus discos, ese cifrado, aunque ya viene por defecto, no lo seleccionamos nosotros, pero yo quiero ser el que administre esas claves. Por lo que comentaba antes en el storage account, de que yo que mismo quiero tener rotado de claves y bueno, diferentemente quiero tener el control, como quien dice, más control de mi infraestructura. Para ello accedemos a las máquinas virtuales. Solamente tengo una, sí. Selecciono la máquina virtual, nos vamos a la parte primero que esté apagada, por supuesto. Bien, se está apagando, nos vamos a disco, seleccionamos el disco que queremos administrar nosotros, las claves, seleccionamos cifrado, ahora sí. Ahora, dentro del cifrado, utilizo, tiene que aparecer ya cifrado administrado por el cliente y no por la plataforma. Era lo que os comentaba antes. Yo quiero tener el control, selecciono mi administrador por cliente, ya tenía uno creado, selecciono el que he creado recientemente, lo guardo, y ya yo con esto tengo la administración de mis credenciales de este cifrado de los datos. Tengo más control sobre la arquitectura. Ahora bien, el aislamiento de red voy a explicar un poco hacia qué es lo que quiero ir securizando en este caso. Voy a acceder nuevamente a mi máquina virtual, pero no es la máquina virtual a la que quiero acceder es a mi interfaz de red. Voy a seleccionar la interfaz de red que tengo. Ahora bien, veo si tengo algún grupo de seguridad seleccionado, porque muchas veces se crean esto y no tienen grupo de seguridad. Entonces, yo en mi caso tengo uno. Veo que tenemos el puerto 22 habilitado, que cualquiera puede acceder. Ya vamos a resolver esto. Voy a regresar a mi máquina virtual. Ahora bien, desde mi máquina virtual voy a acceder a configuración y habilito el User Time. Una vez que le damos a habilitar, nos va a decir que tenemos que abrirlo para configurarlo en el Security Center. Accedemos, le damos clic al Security Center
y nos lleva al Security Center. Listo. Aquí tengo la máquina. La selecciono, solicito el acceso al Security Center y aquí simplemente me dice activado o deshabilitado desde mi IP o desde una IP y el tiempo específico, 3 horas. Me regreso a mi máquina virtual y desde redes ya vemos que tengo el, como quien dice, le agrega una capa adicional que solamente desde mi IP puedo acceder por un tiempo limitado a ese recurso, al puerto 22 abierto. Entonces, uy, se me fue la lámina, pero nada. Bueno, nada. lo que lo que hicimos en este caso fue esto, securizar el puerto y ver que estuviera una grupo de seguridad habilitado. Esta es la parte que más me gusta y como que dice el Security Center. El Security Center lo que nos ayuda es en todas nuestras suscripciones nos muestra recomendaciones de seguridad de frameworks reconocidos como PCI, NIST, SOC, ISO 27001, como he hablado antes. Pero aparte de estos frameworks de seguridad conocidos, él nos va diciendo las posibles vulnerabilidades que pueda tener yo dentro de mi suscripción. Pero no vulnerabilidades críticas como tal, sino que son como quien dice mejores prácticas de seguridad que tienes que cumplir en tu plataforma, como las que ya hemos venido haciendo. Todas estas prácticas que hemos venido haciendo pertenecen a justamente el Security Center. Simplemente las he sacado y he colocado, como quien dice, de qué forma lo podemos hacer nosotros de forma rápida y que seamos conscientes de que para securizar nuestro entorno, para obligarlo que viaje siempre seguro hacia HTTPS, que lo utilice protocolos robustos como TLS 1.2, que los datos siempre estén cifrados. Recordemos que lo que queremos nosotros siempre proteger son esos datos. Cuando entramos a la responsabilidad y todo esto del cliente, de quién le pertenece la responsabilidad de los datos de la infraestructura, a nosotros son los datos. Y por lo tanto es lo que más énfasis le tenemos que hacer. Y vemos que con tan solo pocos clics, pocos pasos, y de forma un poco rápida, podemos tener nuestra arquitectura bastante segura, fortificada. Ahora bien, el Security Center nos ayuda y nos da ese empujón si lo queremos automatizar. ¿De qué forma? Yo voy a acceder al Security Center. Vamos a ver primero que nos dice la puntuación de seguridad y el cumplimiento normativo que tenemos. Si le damos mejorar el cumplimiento normativo, nos va a llevar al cumplimiento normativo. No lo queremos ver. Queremos ver es nuestra mejora, cómo mejorar la puntuación de seguridad, lo que hemos hecho hasta el momento. Seleccionamos la suscripción que queremos securizar en este momento y vemos todas las recomendaciones que nos ponen en rojo, que no hemos cumplido, y en verde las que hemos ido corrigiendo en este momento. Bueno, ya anteriormente, pero bueno, son todas las cosas que hemos ido corrigiendo. Ahora, para automatizarlo, simplemente accedemos en alguno, en este caso, habilitar la auditoría, seleccionamos, ingresamos en ella y nos va a decir una breve descripción y los pasos para la corrección. Pero los pasos para la corrección nos dice para la corrección automática. Solamente dale clic y yo te lo soluciono. Me parece fenomenal. Y los pasos manuales, claro, como los tenemos siempre lo he puesto a la izquierda. Digamos, seleccionamos el recurso, le doy corregir. Me dice el día de retención de los datos para habilitar esta auditoría. Simplemente selecciono, bueno, un año, el recurso, corregir. Y ya con esto, él automáticamente me ha habilitado la auditoría de ese servidor SQL para esto. Entonces vemos, wow, me lo hizo automático. Tiene la opción de hacerlo automático, pero no con todo. O sea, no todas las cosas te las hace automáticas. Muchas cosas que tenemos que ir haciendo las manuales. Parte de las funciones que fuimos viendo son una de las cosas que nos podemos apoyar
para hacerla de forma manual y ya luego aquí nos vamos, vemos que nos falta por cumplir y eso que nos falta por cumplir nos apoyamos con el Security Center. Y yo creo que con esto tendríamos una securización bastante adecuada, tendríamos una arquitectura bastante potente en cuanto a seguridad y con tan solo pocos pasos. Esto adicionalmente nos va a ayudar a cumplir todo lo que serían los estándares de seguridad. ¿Y por qué me enfoqué más que todo en HTTPS y cifrado y esto? Porque eso es lo que nos exigen las normativas, siempre. Oye, protégeme el dato. ¿De qué quiero que me protejas el dato? Quiero que me protejas el dato siempre de la integridad que esté el cifrado, la confidencialidad, que nadie pueda acceder a ese dato HTTPS. Si yo no tengo el HTTPS, la confidencialidad ya no la cumplo porque alguien podría estar snifando el tráfico y ver ese tráfico. Integridad no lo cumplo si no tengo los datos cifrados. Si alguien es capaz de acceder y poder verlos, en el caso de PCI que te dice, oye, tiene que tener los datos enmascarados. Y por eso es que nos enfocamos en el día de hoy en securizar este tipo de elementos, que son los que nos exigen la mayoría de los frameworks de seguridad y las organizaciones bueno, de gobierno, perdona, y bueno, poco más. RGPD lo que nos dice es los datos. Si se filtran los datos, multa. Entonces, para evitar que se filtre todo esto, vamos a tener una securización de los datos de esta forma y de forma ágil y rápida. Bueno, nada, espero que les haya gustado mi charla, un poco rápida. Y nuevamente gracias a los patrocinadores. Y estaré disponible igual en LinkedIn y para cualquier pregunta que os surja. Muchísimas gracias. Tengan un buen día.